Bienvenidos al Congreso CENIS 2016. En primer lugar, agradecer a la organización que nos haya cedido este espacio, sala de consejos, a una hora un poco intempestiva, si queréis decirlo así, a presentar un poco el estado del arte en el Foro Nacional de Gobiernos Locales Intermedios, un proyecto que surgió ya hace algo de tiempo y que ha continuado su andadura. Para ello me acompañan Luis Martínez Fuentes, diputado de Modernización de la Diputación de Castellón, Carmen Rodríguez Quirós, directora del IMPRO, Instituto de la Sociedad de la Información de la Diputación de Sevilla. Vamos a intentar explicar un poco la naturaleza del foro, su vocación, cuál ha sido su origen y fundamentalmente a dónde quiere llegar. Carmen nos explicará alguna experiencia práctica y creo que al final luego vendrá Miguel de Bas con alguna sorpresa añadida. Sin más comentarios, cedo la palabra a Luis Martínez. Encantado de estar aquí con todos ustedes en esta presentación, como decía Borja hace un momento, para hablar del foro de innovación, de la propuesta que se hizo en el primer foro de innovación de gobiernos locales intermedios que se produjo los días 19 y 20 en la sede del INAP. Fue una propuesta liderada por el presidente de la Diputación de Castellón, por Javier Moliner, que puso encima de la mesa pues, la creación de un foro para estos gobiernos intermedios. Tengo que decir que fue, como digo, de la mano de nuestro presidente, Javier Moliner, y también de la mano y en colaboración con el Club de Innovación y con Es Público. Mi idea, en estos breves minutos que voy a poder comentarles los diferentes aspectos, va a ser contextualizar el por qué nace este foro y como consecuencia de qué. Después ya entraremos en otras cuestiones más de ámbito mucho más técnico, pero sí que quería esa visión política del por qué nace. Entonces, en primer lugar, debemos entender que estamos en nuevos tiempos. No voy a descubrir que estamos en una nueva época desde un punto de vista de la administración, por supuesto, desde un punto de vista social, y si no tenemos esa percepción, evidentemente, poco podemos hacer. Esa doble visión, desde el punto de vista de la administración, pero también desde el punto de vista político, los ciudadanos, que al fin y al cabo los ciudadanos, los ayuntamientos, que son nuestros, y si me permiten la expresión, nuestros clientes naturales, nada tiene que ver lo que hoy nos exigen o lo que hoy nos piden con lo que nos pedían hace unos años. Por tanto, debemos tener esa mente amplia para poder cambiar. Yo, si me permiten, tomaré palabras o la teoría que promulgaba siglos atrás Darwin, cuando hablaba de la evolución de las especies y marcaba la adaptación como ese concepto clave que hace evolucionar a las especies. Pues bien, yo estoy convencido que ese mismo concepto o lo tomamos también en las administraciones y en la política, o no innovaremos, no evolucionaremos. Y estamos, como decía al principio, estamos en un momento de cambio. Por lo tanto, o nos adaptamos y vamos hacia ese cambio, hacia esa innovación, o nos vamos a quedar obsoletos. Y como decía, hoy día la sociedad, los ciudadanos, los ayuntamientos están pidiendo otras cosas. Ese sería un poco el prisma sobre el que yo quería marcar, ¿no? Estamos en ese momento de cambio y o evolucionamos o nos quedamos atrás. Por tanto, lo que debemos, este foro, y después me referiré de forma más concreta, lo que pretende es que aquellas administraciones que formemos parte de este foro, que marquemos unas estrategias hacia unos gobiernos inteligentes. Cuando hablo de inteligencia lo hablo en el concepto más, no voy a entrar en detalle conceptual, de unos gobiernos que también sean abiertos y, por supuesto, transparentes. Y repito, no entraré en estos conceptos a desglosarlos, porque creo que todos los que estamos aquí en este foro entendemos de estos tres conceptos de la forma más amplia. Por eso, desde aquí, y yo desde el ámbito político, lo que estoy reivindicando son gobiernos que sean útiles, que sean renovados y sobre todo que sean necesarios, porque tenemos nuevos retos. En estos momentos, incluso estamos en estos días, y desde el punto de vista político, en algún tipo de discusiones de las diputaciones, como gobierno intermedio que es, sí a las diputaciones, no a las diputaciones, yo creo que está incluso desfasado. Es un debate que yo creo que ya está desfasado.
Podremos cambiarle el nombre, podemos cambiarle, pero yo creo que lo importante no es que se llame Diputación, que se llame Gobierno Provincial, sino que lo importante es que hablemos de competencias. Y yo creo que esas competencias que realizan los gobiernos intermedios son necesarias. Y eso es un poco lo que nos motiva el estar aquí, el promover este foro de intercambio. Yo entiendo que son necesarios, como decía, deben ser útiles, necesarios, y como decía, lo que tenemos que hablar es de competencias. Y dentro de estas competencias hace falta un lideraje, si me permite esa expresión, político, y no podemos olvidarnos del aspecto técnico y tecnológico que debe ir de nuestra mano en ese concepto, como decía, de renovación, de cambio y de innovación. Visto ese paradigma, desde el punto de vista del político, tenemos un reto, y ese es el reto que ponemos encima. Por tanto, innovar, y vuelvo a repetir, estoy hablando desde el punto de vista político, después hablamos desde el punto de vista técnico, significa en estos momentos tener valentía por estos nuevos retos que tenemos. Yo creo que desde el punto de vista provincial, y como gobierno provincial, tenemos tres retos, yo diría que tres objetivos o tres targets que bien sea como Diputación o como otro tipo de organismo, vamos a tener tienen que estar presentes. Uno, yo diría, si me lo permiten, voy a hacerlo así de crudo, debe ser intentar descentralizar el territorio. Y lo digo como provincia de Castellón, descentralizar. Nosotros estamos en una parte de España donde sentimos el centralismo de Madrid, pero sentimos el centralismo de Valencia, porque también somos la provincia más pequeña de las tres y entendemos que las diputaciones debemos tener ese carácter para intentar llegar a nuestros municipios, porque somos esa administración próxima que va a poder atender esas necesidades y va a poder dar esos servicios que hablábamos anteriormente. Un territorio, y pongo el ejemplo de la provincia de Castellón, donde de 135 municipios, si no recuerdo mal el número, 63 son de menos de 500 habitantes. ¿Qué podrá hacer un municipio de menos de 500 habitantes? Pues para dar servicios como la recogida de la basura o como el tema de depuración, de las depuraciones de agua, el tema del alumbrado, toda una serie de servicios, o hoy día un servicio como, y pongo un ejemplo como el que hemos impulsado en la Diputación de Castellón, como es el intentar llegar a través de Wi-Fi, el plan Wi-Fi 135, a todos los municipios de la provincia, sobre todo a los más desfavorecidos, como digo, que son además en un ámbito geográfico agreste, vamos a llamarle así, porque quiero recordar, para quien no lo sepa, que Castellón es la segunda provincia más montañosa de España, con lo que complica la orografía para llegar a muchos de estos pueblos. Afortunadamente hemos mejorado muchísimo en comunicaciones, de carreteras, etcétera, pero eso dificulta, lógicamente, lo que es las posibilidades de desarrollo. Pues bien, en esa línea, y ponía ese pequeño ejemplo, que si lo trasladamos a España estamos hablando que el 85% de los municipios son de menos de 5.000 habitantes, por lo tanto, hace falta este tipo de gobiernos intermedios, digamos el nombre que digamos, pero sobre todo hablemos como decía, de esas competencias que debemos ser capaces de dar. Pues bien, como consecuencia de todo esto, decía, es donde nace el foro, para dar ese servicio, descentralizar, cuando hablaba de descentralizar de la provincia, hablaba de descentralizar del gobierno central, del gobierno autonómico y poder llegar a esos municipios, para poder llevar a cabo esos proyectos supramunicipales. Cuando hablaba de esos servicios, cuando hablo de proyectos hablo de servicios, y cuando hablo también de otro concepto que es importante y me refiero al principio de mi intervención, cuando hablaba de esos conceptos que ha cambiado hoy el ciudadano. Si se ha hablado siempre de cercanía y de proximidad, yo creo que ahora es cuando más nos pide esa cercanía, esa proximidad, y estoy absolutamente convencido que es los gobiernos intermedios, los gobiernos provinciales en este caso, los que pueden llegar de forma más próxima a los ayuntamientos, y repito, hablo de la experiencia de Castellón, pero que se puede repetir en muchísimas provincias de España, y podemos darlo con una mayor confianza y con una mayor cercanía, conociendo mejor la problemática. Por tanto, este era un poco
el concepto sobre el que yo quería conceptualizar y cómo nace el foro. Este es todos los condicionantes y hace que, como decía, los días 19 y 20 de noviembre pasado se proponga este foro. Que este foro, ya lo he comentado, lo que pretende es poner en común experiencias, y bueno, ahora hablaremos de algunas de Castellón y de Sevilla y otras muchas que me imagino que se irán conociendo estos días. Por otro lado, potenciar esa comunicación entre las diferentes instituciones y, sobre todo, establecer unos canales de comunicación continua, que sea permanente. ¿Qué es lo que hicimos? Pues bueno, presentamos esa acta en estas jornadas, a la cual se han ido adheriendo ya algunas instituciones. Tengo que decir que de diferente color, porque por ejemplo la Diputación de Zaragoza o la Diputación de Soria se han adherido y son del Partido Socialista, la Diputación de Castellón es del Partido Popular, pero el objetivo evidentemente es el mismo. Tengo que decir también que una comunidad como la Comunidad de Madrid también, si no ha firmado, está a punto de firmar, con lo cual estamos hablando también de gobiernos que, aunque no tengan esa diputación provincial, son gobiernos de ámbito uniprovincial, que también va a unirse. Y, como decía, lo que hay que hacer es bueno, pues unirse. Y este es un foro en el que nosotros estamos en esa fase, porque ¿qué es lo que tenemos que hacer a partir de ahora? Pues estamos en esa fase, como digo, desde noviembre, de proponerla. Este es otro foro donde estamos proponiendo, estamos dando a conocer este foro que proponemos, y a partir de esta suscripción y esta suscripción, como diría, de pertenencia a este foro, lo que vamos a hacer es un trabajo de articular cuál va a ser su funcionamiento. Ya se está trabajando de forma dura, y lo digo porque conozco del trabajo que está haciendo Borja, y por supuesto de organizar, además del funcionamiento, bueno, pues esas comisiones que entiendo que de diferentes áreas emanarán de ese foro. Así que, bueno, en resumidas cuentas y de forma muy breve, eso es lo que les quería contar. Estamos convencidos desde el Gobierno provincial de Castellón que es un lugar donde puede ser un lugar de intercambio, un lugar donde hayan muchas ponencias, muchas experiencias que pueden ser útiles para todos y, en definitiva, que puedan redundar como decía, en lo que son nuestros clientes naturales, que son los ayuntamientos y, por ende, todos los habitantes que forman estos municipios. Así que yo quedo a su disposición para, al final, si tiene alguna cuestión que comentar, que estaré encantado de poder resolverla. Yo, a continuación, creo que habla Borja. Si me dejas. Entiendo, le paso el micro y le paso la palabra a Borja. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Nada, yo 5 minutos para comentaros un poco. Tenéis justo enfrente de donde estamos sentados los tres paneles que se utilizaron en las ediciones anteriores. Os explico. La primera edición de Diputaciones Horizonte 2020, el primer foro interprovincial de innovación, se hizo en Granada, y el nexo común entre las diputaciones que participaron en el mismo era la herramienta de Expúblico Gestiona, que era un poco el vehículo canalizador que unía al menos a esas diputaciones, independientemente de que los directivos de las mismas nos conociéramos personalmente. La segunda edición de Diputaciones Horizonte 2020 se hizo en Burgos, patrocinado fundamentalmente por Expúblico y diputaciones de ese ámbito territorial, y nos planteamos ya en tercer lugar que ese foro pasara a un nivel de carácter nacional. Fue cuando creamos el Foro de Innovación de Gobiernos Locales Intermedios en Madrid, para canalizar ese empuje de las diputaciones que, bueno, digamos que inicialmente se sustentaban sobre una misma herramienta de gestión documental, pero que a nivel personal ya se habían trazado muchos lazos entre los directivos de las grandes áreas concretas de cada una de ellas. Me decía esta mañana Expúblico que se querría hacer otra edición de Horizonte 2020 en la zona del norte, Galicia y demás, pero que creo que va a ir en paralelo a lo que sería el Foro de Innovación de Gobiernos Locales Intermedios. Como muy bien ha dicho Luis, el acta constitutiva del Foro Nacional está a la espera de firmar. Creo que solo queda Zaragoza y Comunidad de Madrid, y luego ya está preparada la carta de invitación para la adhesión al resto de gobiernos locales intermedios.
pues bueno, un poco explicándoles la naturaleza del foro y fundamentalmente qué se pretende con él. Yo sé decir que siempre hemos tenido en el horizonte la mirada puesta en la RECI, la Red de Ciudades Inteligentes, porque nos ha parecido un modelo de éxito, independientemente del futuro que tenga ahora la RECI, como todos sabéis, un modelo de éxito el poner en común conocimientos y experiencias de organizaciones más o menos similares, trabajar en red, formar grupos de trabajo donde se volcara toda esa información y se compartiera sin ningún tipo de cortapisas. A través de Borja Tsuara, Maya Escobar, empezamos a darle vueltas al tema del foro y decidimos empujarlo en esta línea, liderado por la Diputación de Castellón. Actualmente diseñamos o hemos diseñado una especie de plan estratégico alineado a la naturaleza del foro, y una vez se adhieran las diputaciones o los gobiernos intermedios que quieran, prevemos constituir al menos unos cuantos grupos de trabajo. El primer grupo de trabajo será el de contratación pública electrónica, y digo electrónica porque ya no va a haber contratación pública tradicional, donde tenemos grandes aliados como podría ser Guillermo Yáñez, Diputación de Soria, en nuestra misma Diputación Pilar Batet, Diputación de Valencia, mucha gente con esa sensibilidad al cambio en contratación pública electrónica y que casualmente vienen de la mano de diputaciones y no de ayuntamientos. El segundo gran grupo de trabajo es el de administración electrónica, ni que decir tiene que es el que más va a tener que trabajar durante los próximos meses, habida cuenta del paquete 39 y 40, régimen jurídico y procedimiento administrativo, porque se prevé una segunda oleada de implantaciones de administración electrónica. Y ya tenemos que aprender de las primeras oleadas y compartir esas experiencias con las diputaciones que todavía no se han subido al carro. Hay otro grupo de trabajo que a mí personalmente es el que más me gusta y el que más dificultades va a tener, que es el de transparencia, open data y participación. Y os voy a decir por qué. En primer lugar, porque la transparencia, que es como un soufflé que ahora mismo nos está sobrepasando, todos estamos trabajando mucho en transparencia, pero nos estamos un poco chafando los unos a los otros. Es un trabajo que todos hacemos prácticamente por igual y en realidad compartimos bien poco. Por lo tanto, el foro lo que pretende es, en la medida de que las posibilidades lo permitan, ofrecer ese trabajo de forma colaborativa a la gente del foro, a las diputaciones, por ejemplo, portal de transparencia, alimentación de los portales, automatización de los procesos, protección de datos, en la naturaleza propia de una diputación que no tiene por qué ser igual o idéntica que un municipio. En segundo lugar, el tema del Open Data, que a nivel provincial a mí me trae muy de cabeza, porque alguien me ha llegado a decir, oye, ¿y las diputaciones qué tienen que ver con el Open Data? Pues bueno, os he de decir que las diputaciones somos las que gestionamos la encuesta de infraestructuras de entidades locales del Ministerio, y que dominamos el 100% de los datos en infraestructuras de la provincia y que no son datos propiedad de los municipios, son tomados por nuestros servicios técnicos y puestos a disposición del Ministerio para sus estadísticas. Pues bueno, nosotros hemos sido la primera diputación que le ha pedido permiso al Ministerio, en este caso a administraciones públicas, para liberar esos datasets y ponerlos en abierto a través de nuestro portal. Y nos ha dicho que sí, porque entiende que son datos públicos recogidos por una administración y que crean valor en un momento determinado. Pues ese esfuerzo puesto a disposición del foro, pues bueno, yo creo que sería muy enriquecedor. Y por último, el tema de la participación. En las diputaciones tenemos un hándicap que no tienen así los ayuntamientos, que es que tenemos un doble escalón de legitimidad. Los ayuntamientos tienden la mano al ciudadano y enseguida recogen ese feedback de sus demandas, me gusta, no me gusta, presupuestos participativos, consejos ciudadanos, pero las diputaciones tienen un cliente natural que es el ayuntamiento y el ciudadano les queda muy lejos. Pues tenemos que ser lo suficientemente hábiles como diputaciones de recuperar esa legitimidad tendiendo la mano en un segundo nivel, es decir, no solo a los alcaldes, sino a los ciudadanos de los municipios. Ese es un reto apasionante que yo individualmente me veo incapaz de superar y como diputación creo que solos va a ser muy difícil y por lo tanto en el ser en un foro de estas características creo que sería un sitio ideal. Y por último, un grupo de trabajo que va a liderar Carmen, que es el tema de las Smart Cities. Y alguien puede decir, bueno, las Smart Cities no tendrían nada más que ver con
con el ayuntamiento, monitorizar la actividad ciudadana. Pues no, la cohesión territorial es una de las ideas fuerzas de las diputaciones, y yo quiero que Carmen nos explique un poco el proyecto liderado por parte de Sevilla, que va a ser también, como os decía, otro grupo de trabajo. Vamos a ver si somos capaces. Bueno, si el micrófono no se acerca, me acerco yo. Eso como... Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y gracias a mis acompañantes de mesa, porque la verdad que el hecho de compartir inquietudes y el trabajo que estamos realizando desde las diputaciones, pues yo creo que es bastante importante, y realmente hoy estamos aquí precisamente para deciros el trabajo que se está haciendo desde las diputaciones en materia de innovación y nuevas tecnologías. Y en el caso de la Diputación de Sevilla, yo represento a la Sociedad Informática de la Diputación y, por tanto, soy la encargada y responsable pues, de todas las estrategias de innovación y modernización de la propia Diputación y de la provincia en su generalidad, ¿no? Sobre todo en los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes. El hecho de que esté aquí, pues apoyar precisamente foros de trabajo, discusiones, grupos de trabajo, donde podamos compartir información. Veréis, hoy en día no hay algo más importante que poner el conocimiento a disposición de los demás, y yo creo que una de las cosas más importantes que nos debemos pues es precisamente en eso. Y la Diputación de Sevilla, de hecho, ha sido una de las primeras, y en Andalucía hay quizás, creo yo, que mucha cultura de compartir esa información, porque deciros que la Diputación hace 3 años llevó a pleno un convenio para cesión de plataformas desarrolladas por la propia Sociedad Informática de la Diputación de Sevilla. Eso quiere decir que nosotros hemos iniciado ya un trabajo donde consideramos que, como centro de desarrollo que la Diputación de Sevilla dispone, plataformas que están implantadas en la Diputación y que han sido creadas con dinero público, pues una de las experiencias de las que han sido ya beneficiados, pues a lo mejor la Diputación de Huelva o la Diputación de Granada o la de Cádiz, que en este caso son más cercanas. Y bueno, pues ese ha sido uno de los casos de éxito, por decirlo así, que hemos ido presentando a estos foros. Fuimos invitados también al foro de Granada, al que agradecí muchísimo, y convenceré, por supuesto, a mi presidente para poder acogernos al acta e incorporarnos a los distintos foros de trabajo. Veréis, yo creo que es importante también compartir la filosofía de trabajo. Casi todos vemos que estamos en una materia de innovación, estamos implantando administración electrónica, cada uno, digamos, vamos a un nivel, ¿no? Y quizás, precisamente, lo que tenemos que compartir es que hay muchas piedras en el camino, la gestión del cambio está siendo muy difícil en los gobiernos locales. Lo que nos damos cuenta las personas que representamos la gestión y las estrategias de innovación es que está siendo muy difícil la gestión del cambio. Tenemos grupos y equipos de gobierno que quizás están comprometidos, pero que consideran que toda la gestión del cambio, la ley de procedimientos, la transparencia, son de los informáticos. Y no son de los informáticos. Es que me encanta compartir una mesa con un diputado, sobre todo porque es que es muy difícil convencer a los equipos provinciales y a los locales. En este caso, en algunos casos, hay algunos alcaldes, y cito al alcalde de Tocina que está aquí, que van incluso por delante, quieren innovación y quizás sus equipos de trabajo pues no le acompañan, ¿no? Pero normalmente algunas veces es al contrario, ¿eh? Tú tienes que poner a disposición de los grupos locales todas las herramientas para que esa gestión del cambio se pueda realizar. Deciros que hay 4 grandes líneas en la Diputación de Sevilla y bueno, me alegro y que hemos conseguido estar finalistas en uno de los premios de CENIS 2016, que es sobre todo en la estrategia de servicios en la nube. ¿Por qué considerar que los servicios en la nube son servicios privados? No. Los servicios en la nube, la Diputación de Sevilla ofrece a todos los ayuntamientos de la provincia sus servicios en la nube. Ha creado durante 6 años todas las infraestructuras necesarias para disponer y poner todas las plataformas
a los ayuntamientos de la provincia, portal de transparencia, resoluciones telemáticas, administración electrónica, todos los servicios web en la nube. Y eso, ¿por qué no compartirlo con los demás? Tanto la experiencia en la implantación como las plataformas tecnológicas. Bueno, pues eso yo creo que es una de las cosas que nosotros hemos insistido. Y por terminar, en la línea que había dicho Borja, sí es verdad que la Diputación de Sevilla, no vamos a decir que llevamos 3 años en Smart City porque no es cierto, pero sí que hemos presentado varios proyectos porque las diputaciones tienen que velar por la unión territorial. Y es más, es que Europa nos está pidiendo que seamos las diputaciones los que lideremos proyectos de Smart City, proyectos de Smart Region para nuestros ayuntamientos. Algunos ayuntamientos solos no pueden acceder. Eso posiblemente algunos que estéis en algunos de los ayuntamientos pequeños sabéis que tiene que haber una agrupación de ayuntamientos, tienen que ser limítrofes, un concepto de ciudad que Europa lo tiene considerado así. Nosotros de la Diputación estamos diseñando distintas estrategias que puedan implantarse en distintas zonas de la provincia. Eso es complicado desarrollarlo. Hay que hacer una consultoría, hay que hacer procesos participativos, hay que publicarlo. O sea, que el proceso de estrategia de Smart Region es complicado. De hecho, nosotros nos hemos presentado a varios proyectos, a los DUSI y al de Red.es con el proyecto Hipatia, y bueno, hemos echado ahí el anzuelo, no sabemos si vamos a conseguir la subvención, pero precisamente lo que queremos es conseguir dinero para nuestras provincias, economía digital, inversión. Creo que eso es lo que nuestros ayuntamientos nos están requiriendo hoy en día. No nos están requiriendo solamente, como habías dicho, el cambio, pues hace 6 años, ¿verdad?, que lo único que me pedían era la web y la carpeta. Es que no tiene absolutamente nada que ver. Y hay una cosa muy importante que creo que las diputaciones con este tipo de foros es que las diputaciones tenemos que estar por delante de lo que nos pidan nuestros ayuntamientos. Deberíamos que cuando venga un alcalde, un responsable diciendo, oye, es que he visto en tal sitio, nosotros ya lo tenemos. Nosotros ya estamos en una estrategia de este tipo. Y además, si no, lo hemos conseguido. Y así no, hemos luchado por una subvención. Entonces, tenemos que estar muy proactivos y en esa línea de proactividad, pues también se aprende de los foros de este tipo, donde aprendemos de los demás. Por ejemplo, me estaba diciendo ayer, al final este foro termina con una lista de contactos en el teléfono fantástico, con el que terminas llamando, ¿tú cómo estás haciendo esto? Que yo tengo un problema muy grande. De hecho, me comentaba Borja, oye, con el tema de ley de protección de datos, estamos intentando ver cómo los ayuntamientos se adhieren a una estrategia de ley de protección de datos de la Diputación. Bueno, pues compartimos también eso. Muchas veces es también las cuestiones jurídicas relacionadas a la implantación de la tecnología, no es solamente puro tecnología. Y bueno, simplemente era comentaros eso y que yo creo que el trabajo de las diputaciones que estamos ahí compartiendo información, bueno, pues queremos que siga. Muchas gracias. Es también el actual presidente de Partenalia, que sabéis que es el foro a nivel europeo de gobiernos locales intermedios, es decir, que tiene cierta sensibilidad por el tema y por eso aceptó gratamente liderar el tema de los foros, el tema del foro de gobiernos locales a nivel nacional, porque se sentía plenamente identificado con esa cuestión. Un poco por retomar lo que decía Carmen, no se trata el foro nada más que institucionalizar algo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, que es levantar el teléfono y llamar a uno de nuestros compañeros, Huelva, Sevilla, Burgos, simplemente decir, ¿y tú cómo lo haces? Es un planteamiento de trabajo en equipo, de trabajo colaborativo, de confianza personal y profesional, que de alguna forma viene a poner en valor el trabajo de diferentes compañeros. Hay una cosa que nosotros tenemos muy claro en todo esto, como Diputación, quiero decir, que es el tema de la estrategia. Es decir, está muy bien trabajar en temas de transparencia, está muy bien trabajar en temas de Open Data y otras cuestiones, pero siempre hay que trabajar con un plan bajo del brazo. ¿Por qué no compartir también la estrategia de la Diputación de Castellón con otras diputaciones? ¿Qué diferente tiene que ser la nuestra a la de las demás? Pues yo creo que muy poquito, salvo particularidades geográficas, poblacionales, tamaño,
lo que es el núcleo duro de la estrategia provincial, que es la asistencia municipal, la cooperación económica y técnica y alguna cosa más, esa estrategia se puede compartir. Por lo tanto, una estrategia que nosotros vamos a aprobar las próximas semanas, vamos, yo la pondría a disposición de cualquier diputación para que directamente no es que la copiara, sino que la adaptara a sus necesidades. Y por último, aunque le chafe la historia a Miguel, del Foro Nacional de 19 y 20 de noviembre, le pedimos a la gente que asistiera de toda España, creo que eran en torno a 50 instituciones diferentes, que trajeran un caso práctico, bueno, caso de éxito, de fracaso, una experiencia en definitiva de la Diputación para poderla poner en valor. Entonces, durante 2 días, casi 30 o 40 ponentes expusieron en la sala, nada más y nada menos que la sala Javier de Burgos, del INAP, sus casos prácticos en muchísimas materias. De eso ha salido un libro que se ha editado en versión web, que el Club de Innovación, a través de Es Público, pondrá a disposición de todo el mundo, y yo creo que ya mismo, porque el libro está editado por orden alfabético: Albacete, Alicante, Almería, Barcelona, Vizcaya, Burgos, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, Huelva, Málaga, Murcia, Orense, Palencia, Sevilla, Soria. Esas serían un poco, y cada uno con varios casos prácticos, las intervenciones que hubieron. En definitiva, un trabajo en equipo por parte de todas las diputaciones que simplemente hace una foto de cuál era la realidad de las cosas. Mucho trabajo colaborativo, muy informal y con mucho compañerismo detrás. Simplemente eso. Muchas gracias a todos. No sé si tenéis alguna pregunta. Pues bueno, perfecto. Gracias. Muchas gracias.